Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Bueno, pues hoy, como veis en el título, os vengo a hablar de un corte que me he hecho de pelo yo a mí misma. Ya sabéis que bueno, yo tengo un pequeño trauma con los peluqueros porque hace años me tenía la longitud del pelo como la tengo ahora, os lo he contado millones de veces. Y pedí capas, pedí capas y me hicieron un estropicio del 15 y para arreglarlo pues me lo tuvieron que cortar por aquí. Dado que tengo tanto miedo a que un peluquero me destroce el pelo, ya que lo tengo tan largo, sano y cuidado y esas cosas, pues me niego un poco a ir a un peluquero. Entonces os voy a contar mi experiencia personal de cómo me he cortado yo a mí misma el pelo. Os comento que no soy profesional. No soy profesional. Y dado que no soy profesional, es evidente que no vais a ver que sea un corte ni perfecto ni nada. Entonces me expongo a que muchísimas de vosotras me digáis: es que eso está muy mal cortado, pues te pongo un dedito abajo, pues es que no sé qué. Lo entiendo, es evidente que no es profesional y yo lo he hecho a modo de cómo me ha parecido a mí oportuno hacérmelo. He visto 200 millones de vídeos por YouTube de cómo me puedo cortar yo a mí misma el pelo a capas, ya que os comento que el peluquero es algo que evito a más no poder. Y ya sabéis que yo a mí misma, por ejemplo, las mechas californianas me las he hecho a mí misma y los experimentos que suelo hacer con mi pelo me suelen salir bien cuando me los hago yo a mí misma. Entonces, de perdidos al río, digo, venga, pues me lo intento hacer yo. Como veis, no es un corte a capas muy marcado, es como... Lo que más me gusta de este corte es que ha quedado como yo lo quería hace 5 años cuando me lo destrozaron, que es como plumas. No un corte marcado de las capas que se nota perfectamente las capas, no. Yo lo que quería era que quedara más despuntado. No sé si lo podéis llegar a ver bien, de todos modos ahora me doy la vuelta y lo veréis más bien, espero que bien. Que hay capitas cortas, capitas más largas y le da más volumen al pelo. Es cierto que ahora probablemente no me estoy escuchando al hablar para atrás. Es cierto que al estar tan liso se camufla mucho la capa en sí con el largo del pelo, y ahora os explicaré por qué. Porque depende mucho del corte que yo he hecho, entonces también considero que está muy bien este corte para cuando te colocas extensiones y que se noten menos. Entonces, pues bueno, me paso rápidamente a comentaros cómo más o menos lo he hecho. Ya os digo que he visto 200 millones de vídeos y ninguno me ha gustado cómo lo cortaba. Todos eran o haciendo particiones triangulares, o te lo llevabas adelante, o te hacías una coleta altísima y en base a eso cortabas las puntas. Entonces cada uno de esos sí, está muy bien, pero por ejemplo, el que te haces la coleta hacia arriba, lo que te hace es que las capas te las genera más cortas por detrás y más largas por delante. Si en vez de hacerte la coleta hacia arriba te la haces hacia adelante, pasa el caso al contrario, la parte del centro queda más larga y la parte del principio queda muchísimo más corta, te queda una forma de V súper exagerada. Total, me he tragado 200 vídeos y al final he decidido hacerlo como a mí me da la gana y ha resultado. Entonces me imagino que igual que me ha pasado a mí, habrá más gente que esté en mi situación que diga: me lo quiero cortar a capas, y no hay ningún vídeo que me convenza de cómo lo pueden explicar, o igual no se quieren poner en manos de un profesional porque les da miedo a que les pidas una cosa y te hagan otra, o te hagan un destrozo como es el caso que me hicieron a mí. Entonces, repito, como ya sabéis muchas que ya me lo decís, que me repito mucho, pero repito que no soy profesional. Entonces pues bueno, es mi pequeña aportación de cómo me ha salido a mí bien hacerme este experimento. Así que pues nada, me pongo un poco a explicaros en qué ha consistido. Lo primero que he necesitado ha sido unas tijeras de este tipo, que como veis tiene esta... creo que se llaman tijeras de entresacar, no estoy muy segura. Pero bueno, veis que tiene aquí el filo y aquí como una especie de peine. Con esto lo que conseguimos es que el corte no quede en plan... Si tú cortas el mechón de pelo, lo cortas así, con una tijera normal se te queda el corte perfecto. Si tú lo cortas con esta tijera, lo que va a ocurrir es que va a haber mechones que no se hayan cortado. Entonces, si tú cortas en plan en una franja de 1 centímetro, en plan tal, no te queda toda la misma altura, te queda a través de una guía más o menos donde está, pero no te queda el corte perfecto. Yo hay algo que no soporto, y es que cuando te cortan el pelo, que te quede en plan cepillo de barrer, que te quede la marca perfecta de cómo se ha cortado el pelo. A mí eso no me gusta nada, y siempre he buscado un acabado más natural, más rasgado, más
no sé, no tan corte perfecto. Entonces, estas tijeras, por ejemplo, van muy bien. Lo segundo que va muy bien, que es lo que ha conseguido todo este... lo que yo me he hecho, vamos, es una navaja de peluquero. Entonces, la que yo tengo es la más barata, es de este tipo, como veis incluso todavía le quedan pelitos ahí. Y corta una barbaridad, es una maravilla, la verdad me esperaba que cortara bastante menos. Entonces, esto es otra de las cosas que vamos a necesitar para hacer el peinado. Otra de las cosas es un peine para hacer unas particiones muy sencillitas que vais a ver. Y pues nada, pinzas para recoger el pelo de las particiones. No lo voy a volver a hacer, evidentemente, porque bueno, yo me lo he hecho esta mañana, he visto que me ha quedado bien y pretendo comentaros un poco cómo lo he hecho. O sea, voy a hacer como si me lo fuera a hacer, pero no lo voy a volver a cortar. Entonces, me pongo a ello. Os comento, dado que yo soy muy maniática de conseguir el largo y no tocarlo, y nunca me hacen caso los peluqueros, yo soy muy maniática para esas cosas, y lo que he hecho entonces es... he cogido y he separado la parte de abajo, así. Entonces, de este modo, esta va a ser la capa más larga. Y lo que voy a hacer es, bueno, me separo esto temporalmente. Y ahora lo que hago, esta parte que hemos separado, que es la capa más larga, como podéis ver, la separo con una goma. Después de esto soltamos la partición que hemos hecho de antes, y ahora con ayuda del peine vamos a separar el pelo en una línea recta en dos. Y lo llevamos para adelante. Vale. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es separar la parte de delante. Entonces, igual con la ayuda del peine, hasta la mitad de la oreja más o menos. Como podéis ver ahí, más o menos por aquí. Lo recogemos y lo dejo ahora mismo solo pillado con la pinza porque ahora lo vamos a poner arriba. Y ahora, lo mismo en el otro lado. Uy, esto me lo he separado así como muy mal. Ahora peinamos y lo recogemos y lo separamos como buenamente podamos. Yo al tenerlo tan largo me cuesta mucho que no se me eche en la cara y me cuesta que no me sea un impedimento luego a la hora de hacer las cosas. Como veis, eso se queda así. Entonces ya tenemos las particiones hechas y lo echamos hacia adelante. Acordaros casi mejor para que... bueno, ya se me ha ido esa parte. Para no confundiros con el resto del pelo, la partición que habéis hecho de la capa más larga, echarla para hacia detrás. Entonces, ahora ya tenéis esto separado. Lo que vamos a hacer ahora, si me deja el pelo ver, es que es imposible. Lo tengo además tan largo ya y ocupa tanto que es imposible. Ahora lo que hay que hacer es coger la parte, la capa superior, como podéis ver, y con la ayuda de un cepillo o de un peine la vamos peinando hacia arriba. Entonces, una vez peinada hacia arriba, yo la llevo antes hacia adelante y he cortado con la tijera de entresacar. He cortado de modo, o sea, ahora no voy a cortar, de todos modos veis que no está del todo igual. Como os he comentado, a cachos, no directamente en un lado porque si no vais a conseguir el mismo corte, pero para que quede desigual. Entonces con eso lo que conseguimos es que tenemos ya la guía hecha.
Si veis que está ahora mismo no estaba igual es porque exactamente no he cogido esa capa. La gracia de este corte que yo me he hecho es que quedan como las capas como si fueran pequeñas plumas y no es que quede un corte a capas muy muy marcado. Entonces, suponiendo, ya ahora tendríamos, soltamos la capa superior que acabamos de cortar y ahora tendríamos como guía. Tenéis esta capita y esta que son, pues eso, más cortitas que el resto. Entonces, ahora ya teniendo esa guía, lo que yo he ido haciendo es con la navaja, que no voy a enseñaros luego exactamente cómo se hace, o sea, con la navaja abierta, coges el mechón, lo voy a cerrar, no voy a hacer que me la corte, y vas rasgando. Entonces, lo que consigues es que se consigue un corte muchísimo más rasgado que está muchísimo más integrado. Entonces, una vez tienes el mechón de guía, el mechón de referencia, que va a ser tu capa más corta, vas cogiendo el resto de los mechones y vas rasgando hacia abajo. En plan, pues como estáis viendo. Y así. Incluso podéis coger esto así y vais rasgando. No hagáis un corte vertical, porque como hagáis un corte vertical estando así, lo que vais a hacer es esto y vais a quedaros con este mechón. Y eso no es lo que queremos. La gracia es ir cogiendo poco a poco mechones y hacer un corte diagonal. Con eso lo que conseguimos es que el pelo queda como más rasgado y queda más el efecto pluma que os estoy comentando. Que ahora, como os digo, al estar tan liso, se camufla muy bien con las capas más largas, pero como veis aquí está una capa más corta y así. Todas va integrándose muy muy bien en el pelo y da bastante volumen y da mucho más movimiento a la melena. Y al igual pasa con este lado, coges el mechón de referencia y lo tienes bien visualizado. Entonces, o lo coges directamente y vas bajando y a partir del mechón de referencia vas rasgando. También os aconsejo que tengáis un espejo, aparte del que tengáis delante. Con esto lo que vais a conseguir es, mientras os vais rasgando el pelo, no lo hagáis a lo loco, o sea, ir despacito y con consciencia de que como la liéis, o sea que como hagáis un corte en perpendicular, os quedáis con el mechón en la mano y es difícil arreglar eso. Entonces, poco a poco, según lo vayáis haciendo y vayáis rasgando diagonalmente, os dais la vuelta, os echáis todo el pelo para atrás, evitando la parte larga porque eso os va a estorbar, y con un espejo aparte miráis cómo os van quedando. Entonces vais a ver las capas que os están quedando más largas y las capas que os están quedando más cortas o de dónde queréis cortar más o menos. Entonces con eso ya simplemente es ir mirando poco a poco e ir arreglando los mechones que veáis que necesitéis, que necesitan ser cortados, o la parte, porque por ejemplo yo he empezado con esta parte derecha, mi derecha, y luego he seguido con la izquierda. Entonces al principio estaba una más desigual que la otra en el sentido de que esta me queda un pelín más corto y esta más largo. Pues entonces coges, te das la vuelta y empiezas a arreglar la parte que te has dejado más larga. Pues eso, vas viendo los mechones, como te das la vuelta y ves el mechón que es, lo coges, ves a la altura que quieres que esté y rasgas. Y así con todo, o sea, con toda esta parte. Y así. Y como veis es lo que os digo, queda un efecto muy despuntado, muy de pluma, y es lo que os digo, yo creo que este corte, por ejemplo, para llevar extensiones estaría muy bien. Repito que sé que se me va a criticar muchísimo porque no es un corte profesional, pero a mí, sinceramente, de todo lo que he visto, es lo que más me ha podido gustar. O sea, no, es que esto yo ni siquiera lo había visto gente que se cortaba el flequillo con la navaja, pero no había visto cortar las capas con la navaja, pero como me gusta muchísimo el efecto que deja la navaja, entonces ya bajáis las capas que teníamos aquí y juntamos todo. Todo, repito, sin la parte más larga. Entonces, como atrás ya tenéis hecha la referencia de cuál es la capa más corta, cogemos esta parte, que como veis ya en mi caso ya está corta, y con el mechón de referencia del otro lado, cogemos el mechón y lo mismo. Con la navaja vamos rasgando desde la altura que está el mechón de referencia. Nos vamos a quedar con los mechones en la mano, no os asustéis. Os repito que el corte tiene que ser diagonal. Sé que me repito muchísimo, pero es muy importante porque en el momento en que se os vaya la olla o lo que pase, lo que sea, como hagáis un corte así, os quedáis con todo esto en la mano. Y eso no hay forma de arreglarlo. Tiene que ser un corte diagonal y con mucho cuidado. Como estáis viendo,
así, o sea, ahora mismo evidentemente no lo estáis viendo porque lo estoy cortando, pero es la forma en que yo lo he hecho, porque es que si no ya me corto más el pelo y me quedo mucha. Y eso, haciendo así, y vais a ver que se queda un corte completamente degradado. Y además estáis vaciando también el pelo, entonces las que tengáis mucho pelo también os va a ayudar mucho. Entonces, cogemos la parte de arriba y la intentamos dejar a la misma altura que la capa de referencia que habíamos hecho. Y a partir de ahí, mucho cuidado con esta parte, que yo la tengo, iba a decir degradada, pero no sé cómo explicarlo. La tengo desfilada, entonces mucho cuidado porque lo mismo, al cortar, cortáis un mechón y os dejáis un pico. Tenéis que tener muchísimo cuidado de ir, en este caso, mechón por mechón, muy cuidadosamente para no cargaros la forma del desfilado. Sobre todo en esta parte es cuando tenéis que eso, como veis, ir creando las capitas e irlo integrando de todo. No os preocupéis porque es lo que os digo, el largo apenas lo vais a tocar, porque, vamos, apenas o nada, porque la capa más larga está atrás, que está completamente intocable, o sea que no pasa nada. Entonces, como os comento, vais rasgando poco a poco a partir de la referencia, y es lo que os digo, haz un par de mechones o tres, te das la vuelta y te miras, entonces vas viendo qué mechones necesitan ser cortados, o qué lado te has dejado un poco más largo que el otro, o demás. Es simplemente eso, y en el otro lado lo mismo, vas cogiendo la capa más larga, la capa de referencia. Entonces, la capa de referencia que está aquí. Entonces igual, vas rasgando. Ya tienes más o menos la capa de referencia en este lado y a partir de ahí vas rasgando. Y te das la vuelta y miras cómo te va quedando y qué lado necesita que se toque. El resultado final, como veis, es este. Unas puntas muy despuntadas, un efecto pluma, que eso, que se integra muy bien también en el cabello, sobre todo liso, todavía no lo he probado en rizado, pero como veis, si me doy la vuelta, no sé si se lo llegará a ver bien, sí, si me doy la vuelta vais a ver que las capitas salen y no son unas capas excesivamente marcadas, que a mí esas por ejemplo no me gustan nada, es más lo que os digo, un rollo pluma que le da muchísimo movimiento al pelo, muchísimo volumen, y a mí sinceramente es lo que llevaba buscando durante muchísimo tiempo y nunca nadie me llegaba a entender. Entonces, os comento, creo que no lo he dicho en todo el vídeo, que yo lo hago con el pelo seco y no lo hago con el pelo mojado por dos motivos. Porque creo que con el pelo seco la navaja va a cortar mejor, va a rasgar mejor el pelo, o por lo menos, ya no es que lo corte mejor, es que tú tienes más... puedes visualizar mejor cómo queda ese efecto en tu pelo. Ya sabéis que cuando cortáis muchas veces en mojado, luego al secarse, por ejemplo, pasa muchísimo con el flequillo. Cuando cortáis en mojado, luego al secarlo, encoge. Entonces, yo creo que para tener mucho más control de cómo te lo estás dejando y cómo te lo estás cortando y que la navaja funcione bien, creo que es mucho mejor hacerlo en seco y sobre todo en hacerlo completamente liso. Yo yo me he lavado el pelo normal y después justo me he secado el pelo, me he echado mis cosas, ya sabéis que me he hecho muchísimas cosas, ya tengo vídeos sobre ello. Pues eso, me he hecho mis productos para el pelo y ya después me lo he secado bien y lo he planchado perfecto, con muchísimas capas para asegurarme de que estaba un liso perfecto. Teniendo ya el liso perfecto, es lo que os digo, ya he empezado a trabajarlo como tal y como lo habéis visto. Este ha sido el corte que me he hecho. Yo sé que voy a recibir muchas críticas precisamente por eso, porque no es un corte profesional, pero es la mejor forma que he tenido yo para cortarme el pelo a capas y de forma muy controlada. Quiero decir que cada vez que hacía un mínimo movimiento miraba a ver cómo quedaba y lo volvía a hacer y decía, vale, este mechón ya lo he cortado, corto el siguiente. Entonces es muy visual y hay que tener mucha paciencia. Si no estás seguro, yo creo que es un corte muy arriesgado, quiero decir. Hay que tener mucho control de qué mechón coges y de cómo estás cogiendo y manejando la navaja. Recordad que siempre la navaja, por favor, tiene que ser diagonal y no recto. Sé que me repito muchísimo, pero luego va a haber problemas y sé que me vais a decir que me repito, pero sé que a más de una le puede pasar. A mí no me ha llegado a pasar, pero porque soy muy consciente de ello. Entonces, es simplemente coger el mechón y rasgar. Espero que os haya sido útil el vídeo. Ya veis que a mí me ha encantado, ya de paso he aprovechado y me lo he saneado un poco porque había algunas puntas ya que estaban, en fin,
que estaban ya un poco deterioradas por el hecho de la decoloración y demás. Ya habéis visto que el largo no lo he tocado en ningún momento, ya habéis visto que no llevo extensiones, quiero decir que no os estoy timando ni nada de eso. Subí una foto en Instagram de cuando me lo hice, súper emocionada porque tenía mucho miedo de fastidiarme en el pelo y he dicho, joder, me ha gustado tanto que tenía que enseñároslo. Entonces pues nada, sé que al final el vídeo se va a hacer un poco largo y sé que mucha gente se va a quejar, pero yo quería contároslo porque me ha parecido que es un remedio muy bueno, sobre todo porque me imagino que habrá gente como yo que aún así, aunque haya visto 100 vídeos de YouTube de cómo cortar capas, probablemente no haya encontrado todavía el suyo, así que espero hacer una aportación más al mundo de YouTube, que a alguien le sea útil en algún momento y que, pues nada, que espero que os haya gustado el vídeo, que recuerdo que en la cajita de información os dejo todos los links a mis redes sociales, que muchísimas gracias por estar ahí y que cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier duda, me lo dejáis en los comentarios y yo en cuanto pueda los contestaré. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un beso.